¿Cómo está percibiendo en este 2021 la educación en las entidades públicas y privadas? ¿Cómo lo ha recibido usted como un empresario, director del Colegio Canadiense? Bueno, inicialmente muchas gracias a la red por recibirnos en sus estudios. Un saludo a los televidentes y a los radioescuchas. Y por supuesto a Richard, nuestro compañero y amigo, antiguo compañero de la Asamblea Nacional Constituyente y ahora pues un destacado periodista. Yo diría que la situación en Guatemala no puede estar buena después de haber pasado prácticamente un año inmersos en la famosa pandemia. Es decir, la situación no es precisamente la mejor ni para Guatemala ni para la Cámara Guatemalteca de la Educación y tampoco para los colegios nuestros, que son los liceos canadienses. Es decir, la situación es crítica. Guatemala está en crisis, más de lo que estaría sin todas estas situaciones que se nos vinieron a poner encima, como fue la sanitaria y la política un poco entreverada que ya hace algún tiempo se está dando en Guatemala. Pero ahí estamos, como los buenos guatemaltecos, como los regulares o como los no tan buenos, como ustedes quieran llamarlo. Guatemala tiene esa característica. En el fondo, hemos de tener alguna nexo, ¿qué les dijera? Genético con los tiburones, con que tienen millones de años de existir, ¿verdad? Las tortugas por el estilo, y hay que admitirlo, hasta los insectos como la famosa cucaracha. Si todos ellos han subsistido, los guatemaltecos no somos la excepción en ese sentido. También Guatemala, a pesar de los pesares, ahí estamos, y ahí hemos estado, siempre hemos leído la historia de este país, que no nos ha tocado de la mejor manera las situaciones económicas, las sanitarias, las educativas, y ahí estamos. De manera pues que en esta oportunidad, con mucho gusto para contestar las preguntas, o expresar las inquietudes a las que ustedes quieran que nos refiramos. Bueno, licenciado Arriaga, tenemos con el tema de la educación los peligros de la virtualidad. Hablamos de la calidad educativa y el acceso de los estudiantes, especialmente en los colegios públicos, a las plataformas de educación virtual. Vemos que los colegios privados tienen dificultades. Las plataformas no se dan abasto. En los hogares, ahora el Internet, que era antes una opción, ahora es una necesidad impuesta. ¿Cómo están enfrentando ustedes en la Cámara de Educación este tema? ¿Qué han propuesto? ¿Qué ven? Y en lo público, ¿no? Y en lo público también. ¿Cuál es su opinión en esa? Comencemos por lo público. La verdad es que la situación educativa a nivel de la clase popular, de la clase trabajadora y por supuesto de las escuelas públicas no es grave, es gravísima. Y es fácil explicarnos el por qué. Lamentablemente la situación sanitaria del país nos obligó a dar clases únicamente en lo virtual, o sea, por internet. Imagínense los alumnos y alumnas de las escuelas públicas y de los institutos públicos, sus padres y sus madres, todos ellos están con graves dificultades para poder acceder a la educación virtual. Obviamente, por la situación económica tan mala que ellos atraviesan, conseguir una computadora o un celular inteligente en el mejor de los casos es bien difícil. Encima de eso, agreguémosle poder pagar el valor que cuesta el servicio de internet en sus casas, que es donde reciben esta educación virtual, es súper difícil. Definitivamente eso hace que la clase popular y la clase trabajadora estén con gravísimos problemas para que los hijos y las hijas de este nivel socioeconómico casi no estén recibiendo la educación virtual de la forma satisfactoria o completa o muy técnica que tendría que haberse dado. De manera que
nosotros sí creemos que alguien tiene que hacer algo para esto. Porque pensemos lo siguiente. Nosotros vivimos el inicio de la pandemia en el año 2020, algo así como el 14 de marzo. Por ahí comenzó Guatemala con su calvario, ¿verdad? ¿De dónde venía esto? Venía de la infección del virus de COVID-19 de China, había pasado a Europa Central, que es España, Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, y esto sucedió en el mes de diciembre, y Guatemala lo recibe en el mes de marzo. Estamos hablando de 3 meses y pico. No hay motivo para creer que no va a pasar lo mismo con el rebrote que se dio recientemente en Europa Central y específicamente con el nuevo virus, que es una variante del COVID-19 que todavía no se le ha puesto un nombre, pero es una variante del COVID-19. Ese rebrote que se está dando ahora en el área de Europa Central, hemos de esperar, y no nos gustaría hacerlo, pero creo que no va a haber más remedio y el riesgo es altísimo, que en Guatemala se va a presentar 3 meses después. Estamos hablando de nuevo de marzo o de abril de este año. ¿Qué quiere decir eso? Que no vemos manera hasta ahora, y perdón que yo sea pesimista, de evitar que el Ministerio de Educación y los padres y madres de familia, de común acuerdo por supuesto, mantengan cerrados las escuelas, los colegios y los institutos. Y por lo tanto el resto del año parece que vamos a estar atenidos de nuevo a la educación virtual. Y con las limitaciones económicas y técnicas que yo les contaba, Guatemala va a sufrir un nuevo menoscabo en su educación, tanto en lo privado como en lo público, durante todo este año 2021. Panorama malísimo, pero no tenemos más remedio que enfrentarlo y buscar la manera de que no sea tan duro como creemos que se puede venir. Muchas gracias, licenciado Arriaga. Bueno.